Buenos días, bienvenido a Comentarios Contables, espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Los saluda Fermín Martínez González, contador público, presidente de la Comisión del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Hoy reflexionaremos sobre el tema consultoría para pymes. Las pymes son la mayor parte del volumen de empresas que existen en nuestro país. Y para ello nos acompañan el contador público Gilberto Morales Navarrete, asesor de la Vicepresidencia de Comunicación e Imagen del Colegio de Contadores Públicos de México. El contador público Mario Ramón Escobosa Barojas, vicepresidente de la Comisión del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. El licenciado en Contaduría Pública certificado Erasto Rodríguez Sandoval, integrante de la Comisión del Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenidos, señores panelistas. Gracias, Fermín. Empezamos con el tema inicial. ¿Qué es una pyme, Gilberto? Bueno, muchas gracias, Fermín, la invitación. Y bueno, pyme, por algunos datos que emite la Secretaría de Economía, por sus siglas es pequeña y mediana empresa. También hay todo un criterio de MIPYMES, ¿no?, que es micro, pequeña y mediana empresa. Tomé algunos datos de la Secretaría de Economía respecto a lo que son las pymes y resulta que, digo, no me los aprendí de memoria, pero bueno, aquí los traigo, ¿no? El 99% de las empresas en México que están en el último estadística, de 4 millones, el 99% de las empresas son MIPYMES. ¿Tantas? Micros, pequeñas y medianas empresas. El 72% de la fuerza laboral formal se encuentran en las MIPYMES. O sea, esos grandes corporativos, pues está el otro, ¿no? El 28%. El 52% del PIB lo tienen las MIPYMES. Entonces es una cantidad muy interesante, ¿no? Esto lo tomamos de, bueno, hay un origen, ¿no? Parto desde Fox, ¿no? Que Fox empezó a impulsar mucho el tema de las pymes, tomando en consideración todo ese esfuerzo de changarrización que quería hacer, de formalizarlos, entrar y meterlos a la economía, ¿no? Hay una clasificación de las pymes que emite la Secretaría de Economía y, por ejemplo, hay 3 tipos de industria: comercio, industria y servicio, ¿no? Así lo maneja. Una micro y una pequeña y una mediana empresa. La micro, de 1 a 10 trabajadores en el comercio. La pequeña, de 11 a 30 trabajadores, y la mediana, de 31 a 100 trabajadores. En las industrias, de 1 a 10 trabajadores es una micro. Esto se puede ver mucho. Yo crecí en el Estado de México y, por ejemplo, en el Estado de México hay muchos talleres de costura. Sí. Y tienen entre 1 a 10 personas y están produciendo, ¿no?, en parte de la economía, ¿no? Y son principalmente negocios familiares, sí, o si no, emplean a la gente de la misma colonia, ¿no? Industrias de 1 a 10, micro, pequeña de 11 a 50 y mediana de 51 a 250. Y la de servicios, ¿no? Nosotros, pues, bueno, muchos de los despachos nos hemos desarrollado en micros, ¿no?, de 1 a 10 empleados, pequeña de 11 a 50 y otras, pues, de 51 a 200. Estamos hablando de esa sería la categoría, ¿no? Otro dato que me parece aquí interesante es, del total de las empresas, si multiplicamos del 4 millones, el 99, pues casi menos 40,000 son empresas grandes, ¿no? Casi 4 millones, ¿no?, son pymes. Estas empresas son, el 65% son familiares. La mayoría de las empresas pymes son familiares. Pero aquí viene un mito que podemos romper. Dice que dentro de esas empresas familiares, el 45% de 65 tienen más de 12 años. Entonces siempre ha habido un mito de que las empresas pymes no pasan del primer año, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento, una explosión y no se da. Pero resulta que el 45% tiene más de 12 años ya en el mercado. Y el 12% tiene en promedio 4 años.
Quiere decir que si hacemos la cuenta, más o menos, ¿no? Como buenos contadores, el 40% son empresas que tienen menos de 4 años, pero que están en el mercado. O sea, ya pasaron una escala, ¿no? Otra teoría dice que si pasas después del tercer año ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, aquí empezamos a romper un mito de que las pymes no pasan su primer año, ¿no? Entonces las que no pasan, pues obviamente no están en las estadísticas, pero sigue siendo una necesidad de que estas empresas tengan que fortalecerse, tengan que apoyarlos en temas de consultoría para que puedan tener un crecimiento, ¿no? Y bueno, al final me gustaría hacer un comentario del perfil del empresario. ¿Cuál es el perfil del empresario de las pymes? Si tomamos en cuenta que son empresas familiares, el perfil del empresario es el negocio que le dejó el papá, primera, segunda o tercera generación, ¿no? Sí. Eso es un tema. Otros son personas emprendedoras que se arriesgaron a hacer su negocio. ¿Por qué? Porque tenían una buena fórmula, un buen producto, un buen servicio con todos los temas tecnológicos y actualmente pues le pegaron, ¿no? O le pegaron a un buen contrato, a un buen proyecto, ¿no? A muy buenas cosas, ¿no? Pongo el ejemplo, que a lo mejor no es el caso, pero el ejemplo de aquellas como congeladas que comíamos en la primaria, que después las industrializaron, y eso salió de un proyecto emprendedor de una universidad muy importante. Y eso, pues, pegó. Y ahorita los vemos en las calles, hasta en los súpers. Entonces, hay muchas empresas pymes que tienen ese tipo de proyectos, pero ellos se preocupan por desarrollar su producto, su servicio y pegarle al mercado. En la parte de consultoría, dicen, ¿no? Nos contratan a nosotros como contadores profesionales para ver varios aspectos, los cuales cumplimos, ¿no? Pero en la parte de consultoría, en administración, en procesos, en riesgos, esa parte luego a veces recursos humanos, ¿no? Que falla un poquito, ¿no? Y eso es donde podemos apoyarlos nosotros como contadores, ¿no? En la parte, porque al final pues todos somos consultores, ¿no? Al final, ¿qué es consultoría? Pues les ayudamos a mejorar su negocio a través de llevarle bien la contabilidad, los impuestos, auditoría y otras cosas como es consultoría como tal. Entonces el perfil del empresario sí tiene un extracto muy familiar porque es de generaciones, pero se está dando una tendencia de más del 50% que el perfil del empresario son aquellos emprendedores y actualmente pues los millennials que vienen con mucho empuje, pues son esas ideas innovadoras que se están dando, abusando mucho el tema de la tecnología, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gilberto. Ahora, hablando de pymes o pequeñas y medianas empresas, pues estamos hablando de todas. Sí. Pero tenemos la situación de la informalidad. Mario, ¿cuál es la situación de las pymes ante la informalidad? Mira, Fermín, como ahorita ya comentó Gilberto, el motor de la economía en México son estas pequeñas y medianas industrias. Sin embargo, para poder avanzar, para poder crecer, para seguir compitiendo y poder llegar a tener buenos crecimientos, sin duda se tiene que brincar de la informalidad a la formalidad, ¿no? El poder tener una empresa registrada, el poder tener cuentas de banco abiertas para poder operar, el poder exportar, importar. Empiezan a pedir facturas. Sin duda, ¿no? El comercio informal, que un poco lo que Fox en su sexenio pretendía con esta campaña de todos los changarreros, pasarlos al comercio o a la economía formal, pues es para poder impulsar el sector económico en México. Sin duda, el estar en la economía formal lo que permite es poder aumentar, poder crecer, tener tus empleados contratados, a los empleados tenerlos contratados en el seguro social para que tengan los servicios de salud, el que paguen los impuestos. Sin duda todo eso te genera un sinnúmero de beneficios, los cuales te van a permitir siempre en el futuro poder estar compitiendo, poder ser mejor, poder tener nuevas tendencias, mejores crecimientos y que con eso te conserves en el mercado, claro, ¿no? Y no desaparezca tu producto, tu bien, tu servicio por simplemente ser una formalidad. No puedes llegar a competir, no puedes llegar a avanzar y crecer si uno piensa estar siempre en la informalidad, ¿no? Así es. Ahora, ¿quieres pasar de la informalidad a la formalidad?
¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones tienes? Pues mira, Fermín, es una pregunta muy interesante porque hay dos maneras de hacerlo, tanto como persona física, cualquiera de nosotros, o como persona moral, constituyendo una sociedad y teniendo socios para poderlo hacer. Claro. Digamos, como persona física, hay 2, 3 caminos para poderlo hacer. Uno es la persona física con actividad empresarial, que esto funciona como si fueras una empresa, pero no tienes socios. Entonces no tienes que constituir una sociedad, simplemente vas al SAT y te registras como una persona física con actividad empresarial y puedes funcionar exactamente como una empresa sin tener socios, Sí. y puedes contratar empleados, puedes tener maquinaria, puedes comprar computadoras y todos esos, digamos, gastos que vas generando pueden ser gastos deducibles, y eso pues te ayuda para poder mitigar la carga fiscal que se tienen que tener. Otra forma, en el caso de personas físicas, antes existía el régimen del pequeño contribuyente, que estos pagaban o pagan un impuesto menor sobre el resto de las empresas. Esto cambió, ahora se llama el régimen de incorporación fiscal, que tiene un periodo de transición de 10 años, en donde en esos 10 años vas pagando una cuota mínima de impuestos sobre la renta, lo que te permite que en esos 10 años pues puedes generar cierta riqueza, puedes establecerte de manera correcta para poder estar en la competencia, y al cabo de esos 10 años ya pasas a la economía totalmente formal, pagando impuestos como cualquier empresa. Pero hay un rango para estar en ese régimen. En el régimen de incorporación, lo que comenta la ley, lo que se establece en la ley es que no se pueden facturar más de 2 millones de pesos anuales. En el momento, digamos, uno cuando se da de alta en el régimen de incorporación, vamos trabajando, y en el año en el que superes ese promedio de ventas de 2 millones de pesos, en automático ya pasas a ser una empresa común y corriente. Más ahora que las facturas están en la página. En electrónico ya. Esto es en la parte de personas físicas. Sí. En la parte de personas morales ya es constituir una sociedad donde tienes socios y funcionas ya no como tú solo, como tu persona física que estás dando la cara hacia un tercero, sino funcionas a través de una entidad. En esa también hay distintas maneras de poderlo hacer. Lo normal es constituir una sociedad, mínimo por lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, una SASB, tienes que tener al menos 2 socios. Antes había un mínimo de capital, ya no existe eso, se puede constituir con cualquier capital. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues uno acude a un notario público, un corredor, para que se constituya la empresa, se tramita el nombre con el cual se quiera registrar, y una vez que todo esto está, pues ya vas a la Secretaría de Hacienda a tramitar tu registro federal de contribuyentes, vas al banco a aperturar tus cuentas bancarias, tramitas tus facturas electrónicas y ya puedes operar, ¿no? Otra modalidad, y es esto en otros lados del mundo existía, en México no estaba, las sociedades unipersonales, se llaman SAS. En México apenas en septiembre del año pasado se incorporaron, empezaron a existir, no existían, lo cual es muy positivo porque te permite tener una sociedad teniendo o siendo, el régimen implica que solamente pueden ser personas físicas los socios de esa sociedad. Sí. Ahí no te permite, como en cualquier otra empresa, que otras personas morales, otras empresas Se sean integre. socios o accionistas, tienen que ser puras personas físicas. Pero tiene una manera de hacerse, de constituirse muy sencilla, es a través de la página de economía. Uno ingresa a la página de economía dentro del portal, y en un mismo día puede uno registrarse y tener tu empresa unipersonal y poder empezar a operar. Así de rápido. Así de rápido. También tiene ciertos requisitos, ciertas restricciones. Este tipo de sociedades no puede facturar más de 5 millones de pesos, no también pasan al régimen normal. Pero bueno, es una manera de iniciar. En el momento en el que superes las barreras de ingresos, pues es porque ya tu nivel de ingresos te está permitiendo tener una buena facturación, y ya puedes pasar al siguiente régimen, ¿no? Y brincar el siguiente escalón. Que obviamente lo que todo mundo queremos como empresarios pues es generar riqueza, ¿no? Economía, crecer, y evidentemente eso genera fuentes de empleo que pues es el motor de la economía en el país, ¿no? La pequeña y mediana empresa. Qué bien. Gracias, Mario. Ahora, como pequeña y mediana empresa, pues obviamente existe su propia problemática. ¿Cuáles son las principales problemáticas o situaciones que se enfrentan
pequeñas y medianas empresas, en financiamiento, administración, el aspecto fiscal, informática, no sé. Gilberto, ¿qué nos puedes platicar de esa? Bueno, como comentábamos, inician estas empresas con una buena idea, se preocupan por la venta de producto, por lo importante, ¿no?, que son esos procesos de cadena de valor donde empiezan a impulsar y le pegan al mercado, pero se olvidan esa parte administrativa de gestión, ¿no?, de consultoría. Como comentabas, pues sí, la parte de recursos humanos, la profesionalización de su equipo de trabajo en la parte administrativa, es algo muy importante, y de ahí carecen, porque luego a veces tratando de subir a alguien a que los apoyen en temas de recursos humanos, temas del área de ventas, temas del área de informática, pues a veces no cumplen el perfil, ¿no? Porque hay muchas cosas, como se comentaban, que se tienen que cumplir, principalmente por el tema de la autoridad. Pero uno de los temas que son importantes o torales es el tema del financiamiento. ¿Qué pasa aquí? Para el tema del financiamiento, pues, si le pegué a un buen contrato al principio, pues no pasa nada, ¿no? Ya tengo el suficiente capital de trabajo para poder seguir operando, ¿no? Si te dan anticipo. Si te dan anticipo, si no te vas exactamente, ¿no? Ahora, hay muchos organismos que, principalmente el que yo he visto que ha dado muy buen apoyo, que es el INADEM. El INADEM, que depende o que se encuentra en la Secretaría de Economía, da financiamientos a fondo perdido, en su caso, para apoyar a las pymes. Pero aquí empezamos otro reto. ¿Qué pasaría? O sea, yo necesito capital de trabajo, yo sé que alguien me va a dar ese capital de trabajo, pero tenemos que presentar un plan de negocios. Y ese es donde se atora el empresario. ¿Quién me hace ¿no? ese plan de negocios? ¿Verdad? Pero resulta que en ese plan de negocios, pues el empresario que tiene una empresa, una pyme, pues tiene el contador que le lleva pues, sus declaraciones, que le lleva sus revisiones fiscales, que le lleva, ¿no?, varios aspectos, ¿no? Y el plan de negocio pues, consiste en 5 grandes temas, ¿no? Primero un resumen ejecutivo, primero a qué me dedico como empresa, cuál es mi razón de ser como empresa. El tercero es qué producto y servicio y qué diferenciador tengo en el mercado de ese producto y servicio, eso es lo que pide el plan de negocio. Después, si tengo aliados, cómo estoy constituido, eso es importante, eso sí, el INADEM apoya, que es un aspecto a las empresas formales, ¿no? El cuarto, ya una vez que veo cómo estoy constituido, cuál es mi industria, cuál es mi mercado, si tengo un plan de mercadotecnia, eso puede ser interesante, pero al final algo que es genial, todo eso y nosotros como contadores podemos apoyar. ¿Cómo se aterriza esto? Eso se tiene que aterrizar en estados financieros y proyecciones. Es decir, si yo recibo este dinero ahora, ¿en cuánto voy a proyectar mis ventas, mi utilidad y mi flujo? Eso se presenta bajo ciertos criterios que marca la autoridad, lo evalúa la autoridad y pues tan sencillo, te doy o no te doy financiamiento. Y por lo que yo he escuchado, he visto, ¿no? Digo, yo estoy como parte de consultoría, no como ni funcionario ni representante. Lo que busca el gobierno es empresas en que apoyar. Sí. Entonces, le faltan proyectos, o sea, le faltan empresas que quieran acceder a eso. El tema es de que no pueden acceder porque o no hay un plan de negocios o porque lo hacen, déjenme decirlo, no completo, no estoy diciendo que mal, sino no completo, y pues al final no tiene elementos la autoridad para bajar ese recurso, ¿no? Ese sería uno de los... Pero aquí lo interesante es de que entramos a la parte de consultoría, el contador que te está haciendo la contabilidad, te puede ayudar a hacer eso. O sea, es como que una extensión y entramos al tema de consultoría, porque ese plan de negocios te lo doy y es también cambiar la visión del empresario, de decir, mira, ya está el contador y no cumplió en tiempo el día 17, ¿no? No, a ver, ¿por qué no me ayudas a generar esto y me das ideas para poder bajar un recurso que, vuelvo al tema, puede ser un tema de que se va a fondo perdido? Y lo que ayuda, ¿en qué gana la autoridad?
pues que genera, reactiva economía, contrata más personal, ¿no? Tiene más participación de mercado, pagan impuestos, o sea, se da todo un círculo virtuoso, ¿no? En este sentido. Y Mario, y en el aspecto de administración, ¿qué situación tienen las empresas? Pues mira, Fermín, ya cuando te constituyes como persona moral, por la misma Ley General de Sociedades Mercantiles establece dos mecanismos para controlar tu empresa. Uno es a través de un administrador único, que es el que tiene la responsabilidad ante las autoridades fiscales, tiene los poderes y tal, y él da la cara ante los accionistas. Y la otra, que es cuando ya nos empezamos un poco a formalizar, a hacerlo de manera más formal, más profesional, es crear un consejo de administración, en donde el consejo de administración, lo que buscamos al crear un consejo de administración que es parte del gobierno corporativo de las empresas, es tener un órgano de apoyo a la administración de la sociedad, en donde una serie de expertos, empresarios, que no necesariamente tienen que ser expertos en lo que se está produciendo, en el artículo que se está vendiendo, sino que sean expertos en distintos temas de empresa, de negocio, me ayudan a la empresa a poder crecer, ¿no? Dice, oye, ¿por qué no empiezas a ver estos clientes? ¿Por qué no haces tu proceso productivo de esta manera? ¿Por qué no empiezas a hacer manuales? ¿Por qué no empiezas a tener un comité de auditoría, etcétera, etcétera? Algo platicábamos antes, antes de iniciar, la figura del comisario, ¿no? Muchas veces la figura del comisario es como un papel. El comisario es el encargado de vigilar las finanzas y la información financiera de las sociedades, que esté preparada como debe ser, que los números sean apegados a la realidad, que los pagos de impuestos sean los correctos y tal. Muchas veces cuando nosotros vamos al notario a constituir una sociedad, nos enteramos por primera vez que tenemos que nombrar un comisario en una sociedad. No sabemos ni qué función tiene, y entonces lo que hacemos es, bueno, pues fulano de tal, ¿no? Y fulano de tal ni se aparece en la empresa, simplemente aparece de membrete, pero también hay responsabilidades por estar y formar parte en un consejo de administración, ¿no? Entonces, todo el órgano corporativo de la sociedad, este gobierno corporativo, el consejo de administración, es un gran motor para la empresa, que no por ser una empresa muy chiquita, con ventas que no superen millones de pesos, no pueden no tener un gobierno corporativo, ¿no? Muchas veces hay consejos consultivos que lo hacen, pueden ser hasta la misma familia que lo hace con el objetivo y el espíritu de que la empresa sea próspera en un futuro. No necesitas incluso que estas personas tengan un sueldo, sino que aporten cada quien con su granito de arena en el tema que son expertos, ¿no? Probablemente no tengas mucha idea del producto que está comercializando, pero es un extraordinario vendedor. Y ese puede ser un miembro del consejo de administración que sea muy propositivo y que te ayude a superar barreras, porque no todo el mundo sabemos todo, ¿me explico? Entonces, tenemos que allegarnos de todas las opiniones y tal, y ya el encargado es el que se encargará de aterrizar todas esas opiniones que se estén generando. Entonces, un consejo que yo daría en este panel es el que no por nuestro tamaño se nos haga imposible poder generar un consejo de administración. Yo siempre recomiendo, hagamos un consejo de administración. 5 cabezas piensan más que una, ¿no? Y siempre podemos tener muy buenas experiencias, muy buenos consejos, los cuales poder aterrizar. Claro. Ahora, dejar o buscar que el comisario deje de ser una figura decorativa o de papel, como dices. De entrada, por la responsabilidad que tiene, que puede llegar a tener esta responsabilidad penal en el caso de que la información financiera que se está reportando no esté pegada a la realidad, se están ocultando cosas y tal. La función de un comisario es estar vigilando que realmente se están registrando de manera correcta las operaciones, que se está dando cumplimiento con todas las obligaciones fiscales a las cuales ya estamos sujetos a la hora de entrar a la formalidad, y que las cosas se estén reportando. Ahora, ¿para qué queremos reportar bien las cosas? Pues porque dependiendo de cómo están nuestros números, Gilberto lo comentaba en el mismo plan de negocios, pues tenemos que ir viendo nuestro presupuesto contra la realidad, ver las desviaciones, ¿por qué no llegamos al presupuesto de ventas? ¿O por qué lo superamos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo vamos en relación con los gastos? Yo presupuesté tener tantos gastos y estoy gastando de más, pero hay una justificación, ¿se vale o no se vale? O simplemente fueron por descuidos, por no tener el mismo gobierno corporativo, pues no me dio las pautas de poder hacer manuales de procedimientos, tener controles y tal, que evitan en muchas empresas que no haya fugas, ¿no? Claro.
En el aspecto pymes o no pymes, están ahora inmersas en todo lo que es la electrónica, la facturación, los cobros. Erasto, ¿en qué situación está? ¿Qué pasa con la informática en las pymes y qué se puede hacer? Bueno, gracias antes que nada por la invitación, Fermín. Efectivamente, ahorita vivimos en un mundo totalmente electrónico, totalmente informático. Anteriormente, pues trabajábamos, todas estas empresas manejaban su información en hojas de Excel o en libretas pues de papel, ¿no? Las autoridades, pues no había mayor complejidad en presentar la declaración porque básicamente presentabas un resumen, ¿no? Y las operaciones, pues se llevaban a mano en los famosos libros que a la fecha nos enseñan, ¿no? En los libros de contabilidad. Hoy en día esos libros, pues se convierten en electrónicos y evidentemente la ley te va obligando a que todo esto lo presentes de manera digital, informática, a la misma autoridad. Entonces las pymes se están enfrentando a un problema de muchas veces no tener esa información en un sistema informático, ¿no? Y no conocen a lo mejor los sistemas. Sabemos que en el mercado hay sistemas ya hechos, hay desarrollos, ahí es donde hacemos una cierta sinergia con los informáticos para tener estos sistemas lo más actualizados posibles y poderle mostrar a la autoridad la información que tenemos ya en tiempo real y ya en tiempo y la realidad de esa información. Muchas pymes, como bien comentaba Gilberto, son familiares, ¿no? No tienen esta visión de tener un control administrativo, de tener una administración como tal, un control interno, que les permita que la información fluya de cierta manera, que la información que se presente a la autoridad sea la correcta y sea la real. Y de ahí nos olvidamos un poquito también de que a veces llegas a empresas donde sí tienen un sistema, pero al mismo tiempo su contabilidad está un poco desordenada. Entonces, cuando tienes que subirla con los estándares que te marca la autoridad, pues entra el el miedo de que lo que puedas estar presentando no es lo correcto y por ende la autoridad te empiece a hacer cuestionamientos y a preguntarte sobre esa información. Entonces, pues básicamente es lo que podemos decir del informático. Debe de ir abonado a un control interno bastante preciso, bastante bueno y que, por ejemplo, también en temas de seguro social, en el seguro social también es un tema de informático, entonces ahí también tenemos que dar, si somos una empresa familiar, muchas veces por el hecho de ser familia nos olvidamos de darlos de alta en el seguro, ¿no? Entonces eso también nos tiene que dar nos puede llegar a dar un problema en temas fiscales, legales con esa institución y también tenemos que estar conscientes de que eso también es parte de la informática de una empresa. Muchas gracias, Erasto. De nada. Mencionaba Gilberto del asunto de la contabilidad, de los presupuestos, del control interno. Realmente, ¿cuál es la situación en la pequeña y mediana empresa? ¿Y qué puede hacer el contador público en ese aspecto, ¿no? O sea, tú hablas de tener un control interno. ¿Quién lo implanta, Gilberto? Bueno, aquí principalmente el tema de control interno. En las empresas se carece mucho. ¿Cuál es la primera fase del control interno, ¿no? La formalización. ¿A qué me refiero con formalización? Que esté por escrito. A veces en las empresas las órdenes se dan o las autorizaciones se dan porque pues así lo dijo el jefe, ¿no? Así lo dijo don dueño, y quién autorizó, quién firmó, ¿no? O sea, todo el tema, bueno, hay empresas que todavía siguen emitiendo cheques, ¿no? Lo cual es correcto. Sin embargo, pues ya con el tema de transferencia electrónica, pues ya son tokens, ¿no? De claves, ese tema, ¿no? No estoy diciendo que esto sea, ¿no? de una problemática como tal, pero lo que tenemos que hacer primero es documentar todo lo que son nuestras políticas y nuestros procedimientos. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues está un contador, ¿no? Llevando la contabilidad y sabe que la estimación en cuentas incobrables se está incrementando, ¿no? Porque la calculamos muy bien, pero también conoce el fondo de por qué esa estimación se está incrementando.
Entonces lo único que tiene que hacer es regresar, documentar cuáles son las políticas de cobranza, cuáles son los porcentajes de estimación, quién debe de autorizar, qué procedimiento se tiene que llevar para emitir una factura, qué procedimiento se tiene que hacer para hacer una venta, ¿no? Como temas de que se tenga una propuesta o se tenga un contrato. ¿Por qué? Porque si hay una estimación, pues es porque pues ya no se va a poder cobrar porque no hubo nada en un principio, ¿no? Entonces empezar a fortalecer todo lo que son políticas y procedimientos desde el fondo fijo hasta todos los procesos de cadena de valor, como pueden ser sus ingresos, sus ventas, todo el tema de almacén, todo el tema de la determinación del costo, ponerlos en blanco y negro. Ya que se ponen en blanco y negro, se consensan, ¿no? Se consensúan con todo el equipo, con todos los responsables, y ya se empiezan a delimitar toda una serie de autorizaciones, que no debe haber un tema, que debe haber un tema de segregación de funciones, principalmente, porque luego hay empresas donde dicen, oye, entonces debe haber una persona más que me autorice, ¿no? Porque pues el contador es el mismo que, ¿no?, registra y también emite el cheque, ¿no? No, pero puede haber controles de monitoreo que lo ayuden. Entonces, empezar a fortalecer el control interno es una herramienta que puede tener contadores, te ayuda a documentar tus políticas y procedimientos. Y pues una política y procedimiento de un fondo fijo, de un manejo de fondos, pues todos esos los dominamos, simplemente es ponerlos en blanco y negro, ¿no? Muchas gracias, Gilberto. La contabilidad, comentabas hace un momento que tiene problemas para implementarse. ¿Hay alguna facilidad, Mario, para aquellas empresas que tienen problemas para que tengan un contador o que tengan bien su contabilidad? ¿De qué manera pueden cumplir, por ejemplo, ante la autoridad? Pues sí, indiscutiblemente, como ahorita Erasto lo comentó, el tener que estar reportando mensualmente a las autoridades fiscales, eso está obligando a todas las empresas a tener que tener sus estados financieros en orden, en total control, y eso te va a permitir siempre estar de manera correcta, ¿no? Y porque si tú subes una información que es incorrecta, automáticamente por sistema el SAT a la hora de hacer cruces va a detectar y te va a requerir. Entonces eso nos está obligando a los profesionales de la contabilidad y a los empresarios a tratar siempre de estar en orden y que se esté reportando los hechos y los eventos reales de las sociedades. Pero parece que la autoridad en su página del SAT abrió alguna aplicación. Hay una aplicación, tiene ciertas restricciones cuando no son ventas mayores y tal, donde automáticamente en línea ahí se van registrando las operaciones contables y el SAT las va teniendo en el momento en el que van ocurriendo. Entonces la contabilidad se está haciendo de manera electrónica directamente desde el portal del SAT. ¿Una pyme, persona moral, puede aspirar a estar en esa? Las pymes, personas morales, tienen que tener sus sistemas contables y esos sistemas contables reportan al SAT. Porque hay cierto rango, creo que hasta 4 millones que pueden entrar en... Es correcto, en un apartado que se llama Mis Cuentas, ahí uno pues va registrando la contabilidad. Bueno, pues para ir concluyendo, ¿qué apoyos o herramientas puede aportar un contador público como consultor para las pymes? Porque realmente requieren de ayuda, es el motor del país, la economía. ¿Qué herramientas puede tener, Gilberto? Pues mira, comentábamos, ¿no? A lo mejor el mensaje aquí es a nivel empresario y a nivel contador, ¿no? A nivel profesión, pues tenemos ese consultor adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos la contabilidad, ya vimos los impuestos, ya vimos la auditoría, entonces ya conocemos la empresa, ya conocemos al cliente, entonces podemos ayudarle mucho, ¿no? Primero, formalizando sus políticas y procedimientos y fortalecer el control interno, pues es redactarlo, ¿no? Tomando en cuenta que es una política, que es ley, el procedimiento, cómo se tiene que cumplir la ley, formatos instructivos, ¿no? Que tengan que cumplir con todo ese fortalecimiento. Hablamos del tema de recursos humanos. Yo vengo como, ¿no?, como consultor, pero por ejemplo hay en el Conocer, que es un fideicomiso de la Secretaría de Educación Pública, certifica muchas competencias de muchas actividades que se realizan inclusive a nivel administrativo. Por ejemplo, ahí hay una competencia que habla de consultoría en empresas y consultoría
en Empresas Agro. ¿Y qué hace el conocer? Pues te capacita, te certifica y te da, ¿no?, una profesionalización. Entonces a lo mejor acudir, ya sea el contador, le diga al empresario que de algunas actividades que tienen a nivel administrativo, como puede ser desde el reclutamiento, la selección, muy específico, empezar a profesionalizar siempre y cuando no tenga, ¿no?, profesionales ¿no?, licenciados, ¿no? Eso puede ser un tema donde se pueden certificar y bueno, pues el costo debe ser menor, ¿no? Ese sería un segundo. El tercero, hay mucha información en el mercado sobre lo que llamamos los consultores, las mejores prácticas, ¿no? En un organismo que es la Oficina Internacional del Trabajo, que tiene aquí en México, hay metodologías sobre cómo en temas comerciales, como el tema de embonar la parte de escuela con la parte de trabajo, para poder trabajar y hacer una realidad lo que estudiamos, ¿no? Luego salimos como contadores titulados y llegamos al campo de batalla y pues nos falta algo, ¿no? Entonces ellos tienen metodologías que podemos poner en prácticas para que las empresas las utilicen, el contador les pueda dar los elementos para que se empiecen a utilizar, a aterrizarlas y empezar a formalizar la parte administrativa, la parte de control interno, hablamos del plan de negocios. O sea, hay mucha información en el mercado y vuelvo al mismo tema, ¿no? Despertar a ese contador que nada más está profesionalmente haciendo bien su trabajo, pero puede hacer más cosas, ¿no? Tiene Desde el más punto de cancha. vista. Y digo, a lo mejor aquí comercial, como parte de la comisión de consultoría, tenemos algunas guías que pueden ayudar en temas de hacer un plan de negocios, recursos humanos, capacitación, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con eficiencia en tesorería. Son pequeñas guías que les va a ayudar a la profesión a no empezar de cero, ¿no? Al final sí tienen que consultar con alguien, el experto en sistemas, ¿no?, persona que ya lleva más trabajo en esto, pero no empiezan de cero porque ellos tienen una ventaja, tienen el conocimiento del negocio. Así es. Se vuelve a tocar el tema de control interno. Hace un momento me comentabas, Erasto, de que las empresas, si empiezan a crecer, el primer problema que tienen es que les empiezan a robar por todos lados, llevan sus controles en Excel. Bueno, ¿qué podemos hacer como consultores? Es que ahí precisamente, como bien comenta Gilberto, tenemos la posibilidad como contadores, como consultores, de tomar estas empresas desde nuestra cancha contable, administrativa, financiera, para poderlas apoyar. Por ejemplo, hablaba él de los financiamientos. Si no te dan ese financiamiento, puesto que no traes un caso de negocio bien estructurado, te recomiendan irte al banco. Entonces, esas decisiones, por ejemplo, de flujo de efectivo con créditos caros, con una serie de cosas, te pueden llevar a terminar la empresa por no saber controlar el tema del dinero, por el crecimiento rápido. Y por el otro lado, el mínimo en ventas también te lleva a perder. O a veces estas empresas familiares que suponen que el hecho de vender es como parte de su sueldo y no cuidan esta parte económica de la empresa, también tienden a tener pérdidas, ¿no? Adicional a lo que dices, que pueden tener de repente robos por el mismo negocio. Ahí yo creo que para nosotros es una muy buena oportunidad de hacer precisamente con este conocimiento que tenemos, poder hacer crecer esas empresas y poderles darle esa consultoría desde el financiamiento, desde el mismo caso de negocio, pero también en el seguimiento de esas operaciones. Oye, ¿cómo está tu cobranza? ¿Cómo estás pagando? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cómo está tu inventario? O sea, ser más detallados en ese sentido y salirnos un poquito del escritorio del contador fiscalista, del contador que le das tus documentos el día 17 y hoy día ya ni se los das porque le das tu clave y el contador baja todos los documentos del SAT, ¿no? O sea, ser un poquito más, estar un poquito más a la vanguardia en el sentido de poder darle a estas empresas la certeza de que su negocio está bien manejado y, como decían al principio, son empresas de gente que emprende, de gente emprendedora que la idea la tienen del negocio, no así de la administración. Entonces, para nosotros considero que debe ser una muy buena oportunidad de abarcar esa empresa y de apoyarlas y ser partícipes de ese 65%, ayudar a crecer más para que estas empresas sigan creciendo y traspasen cuando menos
más generaciones. Hoy día se habla de que traspasan 2 generaciones y se acaba el acaso, negocio. sí. Entonces, pues seguir haciendo nosotros y nuestras mismas generaciones de contadores seguir aportando en esas empresas, ¿no? Gracias, Erasto. Para cerrar, gracias. Mario, ¿qué herramientas tú sugerirías que puede aportar el contador público como consultor? Sin duda, el perfil del contador es tener orden en las cosas, el tener controles adecuados, que eviten fugas, que eviten desvíos, que se lleven las cosas como se trazaron en esas políticas y procedimientos que se pensaron en un principio. Entonces, la figura del contador público como consultor es una figura vital en todas las organizaciones y es una figura que se debe de aprovechar. Y como dicen, un zapatero a tus zapatos. Claro. Entonces, si el empresario es el que está produciendo y generando el negocio, que se dedique a eso y que se recargue en algún profesional contable que le esté cuidando pues los intereses tanto económicos, que no haya fugas, que se estén reportando correctamente los estados financieros, que se esté dando cumplimiento con el tema de obligaciones fiscales. Gracias, Mario. Pues una conclusión, las pymes definitivamente deben acercarse o deberían acercarse a su contador o a los contadores públicos, donde pueden encontrar un apoyo muy importante, porque ¿quién va a ayudarles si no tienen presupuesto a resolver un presupuesto? ¿Quién va a ayudarles si no tienen control interno para que lo tengan? ¿Quién va a ayudarles en sus sistemas para que funcionen si nada más compran el paquete y lo archivan ahí? Entonces, el contador público tiene una función ahí muy importante, de mucha ayuda para los empresarios del tamaño que sea, porque también en las grandes empresas hay cabida para el contador, obviamente. Señores, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este panel. Les agradezco su participación, Mario. Muchas gracias, Erasto. Privilegio. Gracias, Gilberto. Gracias, Fermín. Y desde luego, le damos las gracias a nuestros auditorio, oyentes o que estén viéndonos y los invitamos a las próximas emisiones de Comentarios Contables, las cuales serán compartidas en la página electrónica del Colegio de Contadores Públicos de México, que es www.ccpm.org.mx, y en las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, así como en nuestro canal oficial de YouTube. Hasta pronto. Muchas gracias.